Temas de formación profesional. Un podcast de desarrollo para profesionales de servicios. Conducción: Lucía Ardizone y Flavio Lepanto. En este episodio de temas clave, documentos comerciales fiscales, cheque común, cheque diferido y pagaré. Gracias, Lu. En este episodio, entonces, de documentos comerciales, veremos pagarés, cheques, en particular cheque y cheque diferido, que son los dos tipos de cheques que circulan en Argentina. Bien, consideraciones. Lu voy a explicar todo en detalle en la segunda parte del video. Consideraciones que hago. Con respecto al pagaré, es una forma de compromiso de pago muy interesante. ¿Qué cosa? Deben utilizar los formularios de pagaré modernos que dicen pagaré sin protesto para que no haya que hacer el trámite de protesto posterior, que es engorroso y hace tardar más y tiene costos de reclamo ante la falta de pago del pagaré. Así que al decir pagaré sin protesto se ahorró un trámite, ¿sí? Por otra parte, los pagarés tienen que estar sellados y pagar el impuesto a los sellos. Muchas veces la gente usa formularios viejos y no paga el impuesto a los sellos. Bueno, después es dudoso el tema de la validez de esos pagarés si en este contrato entre privados no se ha pagado el impuesto correspondiente, que es el impuesto a los sellos. Así que eso se lleva a la oficina aquí en la provincia, llevamos a Banco Provincia y ahí dan el timbrado. En vez de pegar estampillas, ahora se pasa por una maquinita, se paga y ya está. Y ahí tenemos pagado el impuesto. Eso por un lado. Por otro lado, por supuesto, cuando pagan el pagaré, reclamen que se los devuelvan, ¿sí? O sea, les tienen que dar, ustedes pagan y aquel que ha tomado el pagaré de ustedes se los tienen que devolver, ¿sí? Después lo rompen o lo guardan o como quieran, pero se lo tienen que guardar, que es el documento que han pagado, ¿no? Además de tal vez que les entregue algún otro tipo de documentación. Pero digo, no les dejen el pagaré, porque si no, no les queda la constancia de que ustedes han pagado ese pagaré. Si se firma un pagaré, se da el pagaré una vez que se recibe el dinero. Por otra parte, el tema de cheques. Tenemos dos tipos de cheques. El cheque común, que es el cheque al día de hoy. No importa la fecha que ustedes pongan, es al día de hoy. O sea que a veces la gente hace un cheque y en vez de poner la fecha del día de hoy, pone una fecha a futuro. Bueno, no hay que confiarse en eso. ¿Por qué? Porque si la persona toma un cheque común, aunque tenga una fecha a futuro, lo puede depositar el día de hoy. Y eso hace que nuestro flujo de efectivo, ¿qué es el flujo de efectivo? Es cómo fluye el dinero que nosotros tenemos en nuestras finanzas, digamos. Supónganse que ustedes cobran, no sé, 10.000 y tienen que pagar las distintas facturas. Bueno, a medida que ingresan los 10.000 en su cuenta corriente, en su caja de ahorro, van pagando, van haciendo pagos en un supermercado, en las distintas facturas, y esos 10.000 empiezan a bajar hasta que queda cero, ¿verdad? Bien, pero si ustedes saben que tienen que pagar una determinada factura el día 20 del mes, y esa factura es de 2.500 pesos, ustedes saben que tienen que quedar 2.500 pesos para poder hacer ese pago. Esa es la idea del flujo de efectivo. Entonces uno dice, bueno, voy ingresando dinero, sale, entra, sale. Ese es el flujo del efectivo, pero en el entra, sale, yo no tengo que quedarme en el momento de una salida de dinero sin dinero en el bolsillo, en la cuenta, en la caja de ahorro, en la billetera electrónica, en la billetera del bolsillo. O sea, debo tener el dinero para asumir ese compromiso, ¿sí? En Argentina. Sí, bueno, en Argentina. La cuestión es esa es la idea, de flujo de efectivo. Uno tiene que tener en cuenta de no quedarse sin efectivo. ¿Qué pasa cuando una empresa se equivoca en el flujo de efectivo y finalmente tiene un compromiso que debe pagar y no tiene el dinero para pagarlo? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y bueno, tiene que pedir un préstamo, tiene que girar en descubierto en su cuenta corriente, y eso finalmente le va a causar que tenga que pagar intereses por haber pedido dinero prestado.
Ese es el problema de no hacer bien el flujo de efectivo, ¿sí? Por eso los cheques, si uno hace un cheque, dice, bueno, yo te lo pongo no me lo deposites antes del 20, mirá que no me lo deposites antes del 20, y uno se lo da el día 2. Bueno, la persona por ahí lo deposita el día 15, porque necesitaba la plata, y me hizo un agujero en el flujo de efectivo. Para evitar eso, en Argentina se generaron los cheques diferidos. Los cheques diferidos significan que uno puede entregar ese documento comercial el día de hoy y poner que la fecha de pago será el día 20. Y ahí yo me quedo tranquilo. Yo no le tengo que decir al tipo, no me lo deposites antes del 20, te lo doy hoy, porque vos me estás entregando las hormas de queso. Pero no me lo deposites antes del 20, Eso no lo tengo que decir más, porque yo le doy un cheque al día de hoy, ¿sí? El cheque con la fecha de hoy, pero le digo en el mismo cheque, en el cheque diferido, que no lo puede depositar antes del 20, porque el día de pago es el 20. Y listo, me quedo tranquilo. ¿Se entiende el concepto? Los cheques diferidos se difieren de los cheques comunes porque tienen dos fechas. Una es la fecha de emisión, la que yo escribo el cheque, lo armo, y la otra es la fecha de pago. Esa es la forma de reconocer un cheque diferido. Tiene dos fechas y el cheque común tiene una sola. Bien, por eso se hicieron los cheques diferidos, para evitar estos problemas que producían los cheques comunes en el flujo de efectivo, que nos impedían saber si no nos iba a aparecer un cheque en un momento en que no correspondía. Para seguir con el tema del flujo de efectivo, ya que abrimos la temática, cuando uno pide el préstamo siempre paga intereses, obviamente. Los cheques se emiten contra lo que se llama cuenta corriente. En el banco tenemos dos servicios, cuenta corriente o caja de ahorro, ¿sí? También podemos tener caja de ahorro en dólares, caja de ahorro en euros, pero bueno, básicamente tenemos dos servicios, caja de ahorro, cuenta corriente. La caja de ahorro uno pone dinero, saca dinero, pero cuando se quedó sin dinero no hay más. Y entonces no se puede sacar más dinero de esa caja de ahorro, salvo que uno pide un préstamo en particular y vuelva a cargar la caja de ahorro. En cambio, en la cuenta corriente, que en general tienen las empresas, uno tiene un acuerdo de sobregiro de cuenta corriente. ¿Qué significa? Que el banco dice, mirá, si vos ponés dinero para pagar en cuenta corriente y no tenés dinero, yo te lo presto, ni me tenés que llamar, yo te lo presto, no te hagas problema. Así que, ¿cuál es el acuerdo de sobregiro? No sé, 20.000, 30.000, 50.000, 100.000 de sobregiro. Claro, perfecto. El problema es que cuando aparece ese dinero y yo no tenía, porque hice malos cálculos en mi flujo de efectivo, el banco lo paga, no hay ningún problema, pero cobra unos intereses que son los intereses más altos que se le puede ocurrir a usted. Entonces, finalmente, luego uno vuelve a poner y todo, qué sé yo, a fin de mes se ve cuántas veces yo hice mal mi cálculo de flujo de efectivo y cuántas veces le voy a tener que pagar al banco por esos días en que sobregiré la cuenta corriente y el banco me tuvo que prestar. Para una persona común que no tiene tantos ingresos y salidas, puede ser controlable, tiene que evitar que eso suceda, y tal vez decida no tener una cuenta corriente. Dice, nada, ¿para qué? Si yo no voy a usar cheques, no quiero tener problemas, yo uso solo una caja de ahorro, con esto me alcanza y me basta. Para nosotros, la gente común. Pero para una empresa grande, tener una cuenta corriente y un acuerdo de sobregiro a veces soluciona pequeños inconvenientes. Imagínense que le tuvieran que pagar al personal y no les entró todo el dinero. Y ustedes el viernes le tienen que pagar al personal y la plata no está. Entonces, generan todos los pagos y, si se sobregiró la cuenta corriente, después castigarán al contador o a la gente de finanzas de la empresa por esos intereses que hubo que pagar de más, pero la cuestión es que los empleados recibieron el dinero. Bueno, y por ahora eso con respecto a la cuenta corriente. Por otra parte, imaginemos que nosotros nos toca hacer cheques, haremos exactamente lo que nos digan,
los transcribiremos tal cual nos diga el contador y todo. Recuerden que seguramente la firma de los cheques la hará otra persona y tal vez nos toque solo confeccionarlos. Así que prestar mucha atención a las opciones que les va dando Lu en la continuación de este mismo video. Normalmente ahora los cheques se depositan todos. Es muy raro que alguien vaya a cobrar a ventanilla. ¿Por qué? Porque hay una ley que dice que incluso las personas físicas, todas las personas físicas que están en Argentina, tienen derecho a una caja de ahorro gratuita. Así que si ese cheque es para el pago de algún tipo de trabajo, de honorario, de lo que sea, o de lo que sea, y se le da a la persona tiene que depositarlo en su caja de ahorro que tiene gratuitamente si se acerca especialmente a los bancos oficiales, Banco Nación, Banco Provincia de Buenos Aires, Banco Ciudad de Buenos Aires u otro banco oficial. Así que las empresas en eso son bastante estrictas. Por lo tanto, los cheques siempre serán cruzados. Ustedes verán que normalmente tendrán 2 líneas en el lado izquierdo superior que significan cruzado y que ese cheque no podrá ser cobrado en ventanilla. Por otra parte, además, estarán los cheques a nombre de la persona que lo tiene que cobrar, no a nombre de otra persona, ni en blanco, ni al portador, sino que dirá claramente, no sé, Carolina Peterson, si lo va a comprar esa persona, ¿sí? Pero además de tener el nombre de la persona, también tendrá no a la orden. ¿Qué significa? Que Carolina Peterson no podrá negociar ese cheque, ni transferirlo, endosándolo, ni nada. Directamente ella con ese cheque debe llevarlo y cobrarlo. El no a la orden nos hace garantizar que ese cheque solo lo va a cobrar ella. Así que no importa, no se lo pueden robar, porque nadie lo podrá cobrar, aunque se lo demos en ventanilla, porque el cheque es para ella. Tampoco lo podrá depositar en otra caja de ahorro que no sea la de ella. ¿Está entendido? Así que normalmente ustedes verán cheques cruzados con el nombre de la persona o la empresa, no a la orden. Ahora, si es un cheque que circulará entre empresas, entonces bueno, tal vez sí el cheque tenga el nombre, pero no diga no a la orden, porque la empresa lo puede utilizar como valores para negociar. Esto significa, yo te doy un cheque que te voy a pagar y vos, como necesitas el dinero, antes de que se haga efectivo el cobro del cheque, entonces podrás endosarlo y dárselo a otro también como parte del pago, y esa es una forma de circular moneda, digamos, sin tener que tener los billetes en la mano, sino con una promesa de pago. Bien, normalmente eso se trata de que no suceda. Sin embargo, los cheques diferidos sí pueden ser negociados, también los pagarés, con una fecha de cobro posterior, o sea, no los de hoy, porque son de pago diferido, o sea, se cobrarán de acá a un mes, de acá a 2 meses, ¿sí? Lo mismo los pagarés. Entonces uno puede ir al banco y decirle, mira, yo tengo este compromiso de pago, a mí me lo van a pagar, ¿ves? Acá está el cheque, etc. Pero necesito el dinero ahora, ¿me lo podés adelantar? Y entonces lo que se hace es un descuento de documentos. Aparecen entonces personas, los bancos u otras entidades, que van a tomar nuestro cheque de pago diferido y van a tomar los pagarés que tenemos para cobrar nosotros y nos van a dar dinero, pero con el descuento. Es decir, si el cheque o el pagaré era, supónganse, por 1 millón de pesos, y bueno, nos dirán, bueno, pero como el pago es dentro de tantos días, yo te cobro tanto interés diario y bla, 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 se hace la cuenta y se descuenta y tal vez nos den 900.000 pesos en vez de 1 millón u 850.000 pesos en vez de 1 millón. Pero como yo necesito el dinero ahora, a veces para tapar justamente errores en el flujo de efectivo, acepto entonces ese descuento de documentos, entrego los cheques o los pagarés y la entidad financiera, el financista, la empresa me da menos dinero
del valor total de esa documentación, ¿sí? Esto solo lo estamos contando para saberlo, por si nos toca trabajar en algún área administrativa donde aparezcan estas palabras de flujo de efectivo, de cuenta corriente, de cheque diferido y de pagarés. Normalmente nosotros, la gente común en la vida cotidiana, no se enfrenta normalmente a este tipo de documentación, pero tenemos que tener una idea. Si nos toca trabajar en un área así, entonces nos pondremos a aprender bien cómo se manejan en ese lugar y podremos trabajar sin problemas. Lo que queremos siempre es adelantar en este curso para que ustedes tengan nociones de todo esto y no les, digamos, si en una eventual pregunta que hacen si conocen algo sobre, ustedes puedan decir que sí, ¿eh? Y no les aparezca como algo completamente desconocido. Bueno, entonces les paso ahora con Lu, que sí les va a contar más sobre todo este detalle de la forma de hacer los pagarés, los cheques y los cheques diferidos. Presten mucha atención para completar estos conceptos y incluso fijar cosas que yo por ahí dije y lo van a entender ahora que Lu se los explica en el video. Les mando un beso grandote y bueno, todo tuyo, Lu. Muchas gracias, Fla. Bueno, vamos con el resumen entonces de pagaré. ¿Qué es el pagaré? Bueno, es el documento por el cual una persona se compromete a pagar a otra una suma de dinero en un plazo determinado. ¿Qué personas intervienen? Bueno, tenemos 4 personas que intervienen. Por un lado, el librador, pagador o firmante, que es la persona que firma el pagaré y es el que promete pagarlo. El beneficiario, que es la persona cuyo nombre figura en el pagaré para que ella o a su orden se realice el pago. El tenedor, que es la persona que tiene el documento por habérselo transferido el beneficiario por medio de endoso para que cobre el importe o endosarlo nuevamente. Y por otro lado, el endosante, que es la persona o personas que transfieren el pagaré. ¿Cuál es la importancia de este documento comercial? Bueno, por un lado, permite realizar las operaciones sin entregar dinero en forma inmediata, es decir, a crédito. Permite obtener préstamos de dinero, ofrece seguridad para su cobro y por otro lado permite su negociación antes del vencimiento. Con respecto a los vencimientos, hay distintos tipos de vencimiento. El que se llama a la vista, que se paga en el momento de ser presentado para su cobro, a tantos días o meses a la fecha. La fecha de su vencimiento se cuenta a partir del momento de emisión. A día fijo o determinado se expresa directamente el día de su vencimiento. ¿Y cuáles son las partes de un pagaré? Por un lado tenemos el talón, que queda en poder del librador y representa una deuda documentada, y por el otro el cuerpo, que se entrega al beneficiario y representa el documento a cobrar. Bueno, además tiene distintas partes el pagaré, como el aval, que es la obligación que toma un tercero, un avalista, de garantizar el pago del documento. El endoso, que es el acto por el cual una persona transfiere a otra los derechos de cobro de un documento firmado al dorso del mismo. Y existen 2 formas de endosar el pagaré. Por un lado se puede endosar en blanco, en donde el beneficiario se limita a firmar al dorso del documento con aclaración de firma y número de DNI o quit. Y por otro lado está el endoso completo, que además de la firma debe indicarse la fecha y los datos personales del nuevo beneficiario. El pagaré puede ser con protesto, que es el acto por el cual el beneficiario o tenedor de un documento deja constancia ante un escribano público que el pagaré no ha sido abonado a su vencimiento. O puede ser un pagaré sin protesto, que es el que vamos a ver nosotros. Los pagarés que traen impresa la cláusula sin protesto son aquellos que permiten al beneficiario o tenedor iniciar juicio de cobro sin realizar previamente el trámite de protesto. Bueno, también acá les puse un resumen con respecto a la ley de sellos. Vamos a leerlo. Dice: los pagarés están sujetos a un impuesto nacional de sellos que se paga por medio de estampillas fiscales que se adhieren al mismo. El sellado debe realizarse dentro de los 15 días de su emisión. Caso contrario, cuando se lo quiera hacer valer en juicio, abonará además del sellado la multa correspondiente. Es decir, que el sello tiene que estar.
Las estampillas se pueden adquirir en los correos, tribunales, bancos o en la FIP, en algunos casos como los contratos de locación comercial a través de internet. Bueno, y ahí les dejo las páginas de AGIP para Capital, para Cava, y la de ARBA para la provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos a ver este ejemplo entonces. Acá arriba vamos a tener los datos. ¿Vieron cuando yo les decía que el pagaré tiene dos partes? Por un lado el talón, que sería esta parte, y viene troquelado, ¿sí? Para luego recortarlo. Y por el otro lado el cuerpo del pagaré, ¿sí? Entonces comenzamos a completar primero con la fecha de vencimiento, que la tenemos acá, vencimiento 18 de julio, la fecha en que se emite el pagaré, que la tenemos acá, ¿sí? Sin protesto al señor a quien va dirigido, que en este caso es Electrogar S.A., o a su orden la cantidad de pesos 19.600, que es el importe que nos dice el enunciado. Por igual valor recibido en mercaderías a su entera satisfacción. Pagadero en la fecha que vence, ¿sí? En julio del 2022. Firmante Thunder SRL, calle Avenida Carabobo, 31, localidad Cava. Y el firmante acá, Thunder SRL. Bueno, también les voy a dejar uno en blanco para que ustedes practiquen y lo completen. El cheque es una orden de pago librada contra un banco en el cual el librador tiene fondos depositados a su orden en cuenta corriente o autorización para girar en descubierto o emitir cheques con fecha diferida. Girar en descubierto significa librar cheques sin tener los fondos suficientes, previa autorización del banco. En la práctica comercial se utilizan dos tipos de cheques, el cheque común y el cheque de pago diferido. En cuanto a las partes de un cheque, tenemos el talón de cobro, que sirve para cobrar el cheque en la ventanilla del banco, que está actualmente en desuso, y el cuerpo del cheque, que es la parte que se entrega al beneficiario. La importancia de este documento tiene que ver con que evita los riesgos que significa manejar dinero en efectivo, permite realizar pagos entre personas ubicadas en distintos lugares, sirve como prueba de pago, ya que queda registrado en el banco, es utilizado como instrumento de crédito y los tipos de cheques pueden ser común o tradicional o de pago diferido. Presentación de pago, el cheque común, 30 días corridos a partir de su emisión y el cheque diferido, 30 días corridos a partir de su fecha de pago. En algunas entidades este plazo es de 60 días corridos. En cuanto a las formas de emisión, se puede emitir al portador, se puede emitir un cheque cruzado o a favor de una determinada persona. Al portador es aquel en el que no se menciona el nombre del beneficiario, pudiéndose dejar en el blanco el lugar o escribir al portador directamente. El banco lo abonará a la que lo presente en la ventanilla para su cobro o aceptará el depósito en su cuenta bancaria. A favor de una determinada persona, en este caso se indica el nombre del beneficiario acompañado con cláusula a la orden, o sin ella. El beneficiario podrá cobrarlo en ventanilla, depositarlo en su cuenta corriente o caja de ahorro bancaria o entregarlo a un tercero. En todos los casos se realizará esta transferencia por vía endoso. O puede ser con la cláusula no a la orden, en donde el beneficiario podrá cobrarlo en ventanilla o depositarlo en su cuenta corriente o caja de ahorro bancaria por vía del endoso. Este cheque no se puede transferir a un tercero mediante endoso. Y por último, el cheque cruzado es el que lleva dos líneas transversales en el ángulo superior izquierdo y no se puede cobrar en ventanilla. Por lo tanto, debe ser depositado en cuenta o caja de ahorro. El cheque extendido a favor de una persona determinada que no posea la cláusula no a la orden será transmisible por endoso. La firma a insertarse en el cheque para su cobro o depósito no se computa como endoso. El endoso deberá ser puro y simple.
y contendrán la firma del endosante, sus nombres y apellidos completos o la denominación de la persona jurídica que representa, su número de documento de identidad o quit según corresponda. El endoso es limitado. Para el cheque común se permite un endoso y para el cheque diferido 2 endosos. Bueno, también hay que tener en cuenta en qué casos en los que el banco puede negarse a pagarlo. Bueno, puede ser por falta de fondos, por la ausencia de algunos de los requisitos esenciales, o si estuviese raspado, enmendado o borrado, o por falta de endoso del beneficiario, por estar prohibido su pago, ¿sí? Por ejemplo, por la quiebra del librador, etc. Por dudosa autenticidad de la firma del librador, cuando el librador anuncia que fue extraviado o sustraído, por endosos tachados o excedido su límite. El banco deberá hacer constar en el dorso del cheque el motivo, la fecha y el domicilio del librador, y con esta constancia el beneficiario podrá iniciar juicio ejecutivo. Él o los titulares de la cuenta responden en forma solidaria por el importe del cheque y los gastos e intereses hasta su cobro. Veamos unos ejemplos. Tenemos primero un cheque común o tradicional. El 8 de junio, Casa Roldán SRL abona con un cheque a la fecha con talón de cobro de su cuenta corriente de Banco BBVA francés número 358.698 a Electrogar S.A. por 20.400 pesos, emitirlo a favor del beneficiario y cruzado. Bueno, entonces empezamos. El monto 20.400, fecha de emisión 8 de junio, le ponemos este año. Pagues este cheque a Electrogar S.A., la cantidad de pesos la ponemos en letra y completamos lo que queda en blanco. ¿Y quién lo firma? El que lo emite, Casa Roldán SRL, ¿sí? Por último, dice emitirlo a favor del beneficiario, ya lo hicimos, Electrogar S.A., y cruzado. Entonces, ahí lo cruzamos en el borde superior izquierdo. Abajo, cheque de pago diferido. Bueno, acá yo les doy el enunciado. Dice: el 10 de mayo, Gustavo Coniglia abona con un cheque diferido sin talón de cobro y a pagar el 20 de junio de su cuenta de Banco Patagonia, del Banco City, número 408.637 a Rubén Almada por 12.800 pesos. Entonces completamos 12.800 pesos. Acá la diferencia entre el cheque común y el de pago diferido es que se van a dar cuenta cuál es el de pago diferido. ¿Por qué? Porque tenemos dos fechas, ¿sí? La primera que vamos a colocar, 10 de mayo, es la fecha de emisión, ¿sí? Y la segunda fecha que aparece en los cheques diferidos es la fecha de vencimiento, ¿sí? Pagues este cheque a Rubén Almada, la cantidad de pesos 12.800, completamos con rayitas y firma quien lo emite, Gustavo Coniglia. Y entonces ahí tenemos nuestros ejemplos de cheques. Bueno, esperamos que les sirvan estos ejemplos y por supuesto estamos en contacto en próximos episodios de temas de formación profesional.